Desde mi nacimiento estuve destinado a representar la belleza. Estas son palabras de mi querido maestro. Así fue y así lo demostró con esta y otras obras de sus poemas, junto con algunos bocetos de sus trabajos, que son lo único que me quedan de mi querido maestro, y una larga lista de obras de arte que nos regaló a la humanidad. Yo, María Castro Ábalos, tuve el privilegio de ser aprendiz del más grande, Michelangelo Buonarroti, el artista divino, como lo conocemos todos los admiradores, entre los que me cuento yo, o Miguel Ángel, como lo conocemos aquí en España. Mi maestro me enseñó a amar la escultura, a sacar esa pasión que tenía dentro y darle forma en cada trozo de piedra que él transformaba en vida. Fue un artista que dedicó toda su vida a las obras para la Iglesia como buen cristiano que era, aunque con un ideal muy personal. Sus obras marcaron un comienzo y un momento culminante en el Renacimiento. En esta época, el arte de los griegos había vuelto a renacer en Florencia, una ciudad griega que gobernaba sobre toda la Toscana, y el centro cultural de la región donde hubo muchos cambios radicales, descubrimientos e innovaciones. Mi querido maestro nació el 6 de marzo de 1475 en Camprese, Roma, y murió con 88 años en su cama, en Florencia, el 18 de febrero de 1564. Su familia procedía la mayoría de funcionarios de buena posición, corregidores o cargos públicos, pero en la época en que nació mi maestro, la familia vino a menos. Económicamente no estaban pasando por una buena situación. Desde muy joven resaltó su vena artística en cada escultura que hacía. Su padre, Ludovico di Leonardo Buonarroti di Simone, no veía con buenos ojos que su segundo hijo quisiera ser artista e intentó por todas las formas posibles quitarle la idea de la cabeza, ya que aquel oficio lo consideraba de poco prestigio. Pero la constancia e insistencia de mi maestro y su talento le hizo comprender a su padre que había nacido para ser artista. En abril de 1488, con 12 años, comenzó su aprendizaje y entró en el taller de Domenico de David di Tommaso di Currado con un contrato de aprendiz de arte y pintura, ganando un total de 24 florines en aquellos 3 años. Al año de aprendiz, Bertolo di Giovanni pasó a ser su tutor, con el que visitaba muy a menudo el jardín de San Marcos de los Medici, centrándose en la escultura antigua. Lorenzo el Magnífico se quedó maravillado de su obra y lo aceptó en su palacio de la Vía Longa, y allí se encontró con Angelico Poliziano y otros humanistas como Giovanni Pico de la Mirandola o Marsilio Ficino, que le influyeron en las teorías idealistas de Platón que plasmó en su obra y en su producción poética. Aprendió de ellos que un cuerpo noble no es manifiesto en un cuerpo hermoso. La Academia Platónica de Florencia quiso imitar a la ciudad griega de Pericles. La Academia promovía el diálogo intelectual y la amistad entre los hombres en tono idealista, relación casta que mantuvo mi maestro entre sus aprendices masculinos, muy parecida a la de Sócrates con los discípulos de la antigua Grecia. Esta esencia tomó una nueva vida en esta época del Renacimiento. También pudo influirle el conocer a miembros de los espirituales, influencia que plasma en obras como la arquitectónica de la tumba del Papa Julio II, de la que hablaré más tarde. Una de los espirituales fue Victoria Colonna, viuda del marqués Fernando de Ábalos, con la que llegó a mantener una estrecha amistad. Victoria dedicaba su vida religiosa a un plano más espiritual y menos material. Admiraba en ella su espíritu divino, decía. Mi maestro decía que la gracia divina no puede comprarse. Ambos compartían ideas de reformar el cristianismo. Sentía gran aprecio por ella. Le dedicó poemas y dibujos religiosos, un retrato de ella y una crucifixión, una piedad y una sagrada familia. En el liberalismo del Renacimiento se quemaban en la hoguera a la gente por sus creencias.
Ello provocó una angustia en mi maestro, que influyó mucho en su vida y en su comportamiento. Se aislaba del mundo para dedicarse a su obra artística. Tenía una gran preocupación por su alma después de la muerte y pensaba que no era necesario dar limosnas ni pagar misas para salvar el alma. Esta ideología coincidía con una idea del protestantismo y era compartida también con su amiga Victoria y con el cardenal Reginald Pole y otros miembros de los espirituales. Mi maestro tuvo muchos admiradores que le siguieron e imitaron sus técnicos. Uno de ellos fue el joven Tommaso Cavalieri, a quien conoció en 1532, quedando maravillado e impresionado tanto de su belleza física como de su intelecto. Entablaron una relación que se convirtió en una amistad. Cavalieri, además de ser discípulo suyo, lo atendió a la hora de su muerte. Era un gran pintor y escultor, y le encargó a él que hiciera el monumento funerario. Pero retrocedamos a 20 años antes, a mayo de 1505, cuando mi maestro conoció al Papa Julio II, un amante de las bellas artes y además de ser un luchador en la guerra. Julio II contrató a los mejores artistas con más talento de Italia para realizar las obras que tenía en proyecto. Entre ellos se encontraba mi maestro. Desde el primer momento se cayeron bien y hubo afecto mutuo. El Papa, cuando se dio cuenta de su talento, le encargó su monumento funerario. Pero en aquella época, Italia estaba atascada por mercenarios extranjeros y amenazaban Roma. La Iglesia pasaba por un mal momento de crisis económica, por lo que se tuvo que posponer. Por lo que mientras tanto le propuso en marzo de 1509 decorar los 100 metros de bóveda de Capilla Sixtina. Le encargó que le pintara a los 12 apóstoles. Mi maestro se sintió muy desilusionado y montó en cólera por tener que suspender la gran obra funeraria. Y por otro lado, apenas tenía experiencia como pintor en un lugar que arquitectónicamente no tenía gran valor. Aunque yo debo decir que gracias a esa grandiosa obra yo conocí al año siguiente al majestuoso, al admirado, a mi querido maestro, el artista divino. Mi maestro la aceptó de mal grado, después de miles y miles de llamadas del Papa. Hasta tuvo que amenazarlo con excomulgarlo si no lo hacía, dado que cobró un dinero por adelantado por esculpir su tumba y tuvo que aceptar sin más remedio. Mi maestro necesitó pintores para ser aconsejado y aprendices para realizar la difícil obra de pintar frescos en un techo a 20 metros del suelo. Por otro lado, él no era pintor. Su gran pasión era la escultura. Salió a la calle en busca de aprendices y preguntó en un taller donde yo estudiaba pintura y escultura. Cuando le vi entrar, le reconocí inmediatamente. Había oído hablar infinidad de veces de él y sentía gran admiración por todas sus obras hasta el momento. Conocerle en persona era mi gran sueño, cuanto más trabajar con él. Me dirigí hacia él y me presenté como la más fiel servidora y admiradora suya. Él me dijo que necesitaba aprendices y me explicó las condiciones. Trabajaríamos todo el día sin descanso, solo para comer, en condiciones durísimas, y dormiríamos en su taller, todos en la misma habitación. Era tal mi admiración por él que acepté y me fui junto con mis compañeros. Fueron unos años durísimos. Tras largas jornadas de trabajo, comíamos una triste sopa. Su taller desordenado, demacrado, en unas condiciones lamentables y sin apenas luz ni limpieza. Mi maestro debió hacer caso a un consejo de su padre: no te laves nunca. El Tíber se inundaba varias veces al año, que también inundaba el taller. Vivimos momentos muy durísimos, con miedo a contraer la peste. Mi maestro se podía permitir vivir en mejores condiciones, ya que su salario era 50 veces mayor que el de un obrero normal, pero estaba tan sumido y entregado en su trabajo que se abandonó por completo. Con el dinero que ganaba, compraba tierra a nombre de su familia para que no perdiese el prestigio familiar. Se llevaba muy mal con su padre, pero lo mantuvo económicamente hasta su muerte. Las pinturas de los frescos de la Capilla Sixtina le trajeron muchos dolores de cabeza y hasta incluso tuvo que parar varias veces la obra
porque padecía de tremendas tortícolis y cervicales de pintar en posiciones inapropiadas, mirando hacia el techo todo el rato. El trabajo de pintar un fresco no es tarea fácil. Consistía en dar una mano de yeso y antes de que se secara había que pintarlo encima porque si se secaba los colores se borraban. Pero mi maestro dibujaba la figura en un papel y luego lo pegábamos sobre el yeso mojado y lo agujereábamos para que la figura quedara marcada y poder pintarla. Se necesitó mucho tiempo para aprender esa técnica. Al principio no le quedaba bien lo bien que él deseaba. Se enfadaba y lo rompía todo y lo volvía a pintar de nuevo. El divino era muy perfeccionista en su obra. Era muy exigente consigo mismo. Nunca estaba contento con el resultado. A veces tenía un carácter brusco y nos daba voces. Nos decía: siempre estáis contentos con el resultado, os conformáis con cualquier cosa. Lo decía como si para él fuera una desgracia su propia exigencia. Mi maestro entregó toda su vida a su labor artística, entre Florencia y Roma, que era donde vivían sus grandes mecenas, la familia de los Médici de Florencia y los diferentes papas romanos. Nos dejó un amplísimo legado de grandes obras. Mi maestro comenzó su carrera y decidió partir hacia Roma en 1596 y allí hizo su primera obra importante, que fue entre 1496 y 1497 y la hizo con 21 años y fue el Baco del Museo de Bargello en Florencia. Era una escultura de mármol en la que la sexualidad simboliza el espíritu de hedonio clásico, basado en una búsqueda del placer y la eliminación del dolor, que Savonarola y sus seguidores estaban dispuestos a suprimir de Florencia. Se ve claramente la influencia filosófica de los grandes humanistas que conoció. La figura sostiene una copa y tiene ojos y mirada afectiva provocados por el placer del vino. Esta obra es una interpretación de las obras que se descubrieron en las excavaciones en Roma. La siguiente obra que hizo mi maestro fue la Piedad de la Basílica de San Pedro, que está expuesta en el Vaticano, y la hizo con 23 años, entre los años 1498 y 1499. Se la encargó el cardenal Jacques Pierre de la Graulas, a quien conoció en Roma. Esta bella obra fue un ejemplo claro del idealismo renacentista que consistía en plasmar el ideal de belleza y ternura. Esculpió a la Virgen, una madre joven y piadosa y bella. Era obra de una de mis esculturas favoritas. No me cansaba de mirarla, me parecía tan real. Su hijo en su regazo. Era ese cuerpo sin vida, me provocaba una cierta lástima. Y 3 años después, entre 1501 y 1504, mi maestro creó el David de la Galería de la Academia de Florencia. Lo encargó la ópera de Duomo de la Catedral de Santa María de Fiore de Florencia. La escultura representa al rey David bíblico antes de enfrentarse a Goliat, en una de las grandes obras del Renacimiento que sirvió de propaganda para la República de Florencia que echó a los Medici. En aquella época, Cosme de Medici asumió el poder de Florencia y estallaron revueltas contra los Medici, y Savonarola lo derrotó y se proclamó la República. Simpatizantes de los Medici lanzaban piedras a la escultura. Mi maestro puso mucho mero en esa obra. Se fue a la cantera y eligió una gigantesca piedra inservible, mandó que se la llevaran, comenzó haciendo bocetos y esculpir a un ritmo tan rápido que a los 4 meses se le desgastaron las herramientas. Trabajaba sin parar, estaba obsesionado, que a veces dormía al lado de la escultura. Mi maestro no solo consiguió darle un cuerpo perfecto y tridimensional a su David, sino que extrajo el alma. Él decía: en cada bloque de mármol veo una estatua. Lo veo con tanta claridad
como si estuviera frente a mí, en forma y en acabado de pose y en efecto. Solo tengo que picar esas paredes brutas que aprisionan la hermosa aparición a revelarlo a otros ojos como los míos ya lo ven. Y así fue como consiguió la piedra de la cantera. Desde el primer momento que la vio, veía a su David en ella. Esta bella obra clásica de 4 metros con 10 representaba un hombre joven con una mirada girada hacia el lado izquierdo, en actitud de marcha, sujetando con la mano izquierda una honda colgada al hombro y a la mano derecha sobre el muslo con un gesto de tener una piedra. El cuerpo era totalmente proporcional. Su rostro mostraba la vida interior como si respirara. El divino supo poner movimiento a la escultura. Muestra unas manos muy fuertes, muy típicas de mi maestro, donde mostraba las venas marcadas y unas uñas muy delineadas. Quería demostrar su talento a los rivales, como Leonardo da Vinci o Rafael Sanzio, y deseaba el reconocimiento y alcanzar el honor y gloria. Cuando terminó en septiembre de ese mismo año, trasladaron la pieza a la Plaza de la Señoría. Ahí tardaron 4 días en trasladarla. Mi maestro hizo el Moisés en 1513, con 37 años. Fue considerada una pieza de museo en Italia. Esta obra formaba parte de un total de 2 plantas de la sepultura de Julio II, de San Pietro in Vicoli en Roma. La escultura de mi maestro tiene detalles que el espíritu nos hace a conciencia por la influencia de lo espiritual. Un ejemplo claro fue el rostro de Moisés, que no quería que mirara los símbolos de la iglesia, y lo corrigió con un pequeño giro de la cabeza mirando hacia la izquierda, como si buscara la luz de Dios que él no encontró nunca en su vida o no supo verla. Esa poblada barba en su rostro hay un gesto carismático. Los cuernos, que por equivocación de traducción bíblica se puso, simbolizan rayos de luz divina. Él solía decir en cada obra: yo solo quito lo que sobra, la estatua está ahí. Era toda una obra de un genio. Como no pudo terminar lo que tenía en mente, algunos bozos de la gigantesca tumba los dibujó en la Capilla Sixtina. Y ahí comenzó a poner andamios y a pintar los preciosos frescos. Y empezó por el Génesis, que representaba sufrimiento y liberación. Y el diluvio tardó 3 meses. Era una imagen de terror devastadora. Veía que su trabajo le suponía una pérdida de fuerza. Eran figuras muy pequeñas y tardó mucho tiempo en solo 7 metros. Entonces decidió crear figuras más grandes. Profetas del Viejo Testamento, figuras en movimiento. Alternó símilas. Eran profetas también, y ambos anunciaban la llegada de Cristo en colores fuertes y vivos. Para mi maestro, solo las figuras masculinas tenían las medidas ideales, y por eso pintaba mujeres con cuerpos musculosos de hombres. Una vez aprendida la técnica, en 3 semanas acabó el fresco del paraíso. En este fresco, su condición sexual se delata. A la derecha se ve la expulsión del paraíso. Mi maestro no se le atribuye solo a Eva, que permanece pasiva. Adán es el que acerca al árbol prohibido y coge la manzana. Y a la izquierda la tentación de Eva. Al principio son hermosos, pero el pecado les afea. Estaba convencido de que la lujuria de la carne trajo el pecado al mundo. Y su actitud personal hacia el sexo estuvo influida por el miedo a caer en el pecado. Este sentimiento lo llevó arrastrado toda su vida y lo plasmó en su obra. La creación de Adán fue uno de los frescos más famosos y mi favorito. Mi maestro siempre decía que el arte debe parecer creado sin esfuerzo. Y en este fresco lo demostró. Una vez más, bien aprendida la técnica de pintar el fresco, tardó solo 4 días en pintar el Adán, que era hebreo, que significa en hebreo en hombre. Este Adán de mi maestro significó uno de los más altos niveles de esta época del Renacimiento.
la belleza como representación de un alma pura, también la belleza de un hombre creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre del blanco representa a Dios. Y en noviembre de 1512 se finalizó la Capilla Sixtina. Uno de los dibujos que regaló mi maestro a Victoria Colonna fue alrededor de 1540, el dibujo de la Piedad. En esta obra, la figura de Cristo está tratada con mucha delicadeza. Mi maestro quiso que hubiera simetría en la figura de Cristo, como su madre mirando hacia el cielo. La Virgen mira hacia arriba con los brazos extendidos en cruz, mientras que su hijo tiene la mirada y los brazos hacia abajo. A los lados hay dos niños sujetando los brazos y de fondo la cruz, que tiene una inscripción sacada de cantos de El Paraíso de Dante. Non vi si pensa quanto sangue costa, no se piensa cuánta sangre cuesta. Sus últimas esculturas son dramáticas versiones del mismo tema, en las que manifiesta, igual que su poesía, los conflictos de su alma, y su fe lo llevó a cuestionar su propia arte, preguntándose si lo que había hecho había sido pecado. En esta escultura de su propia tumba se autorretrata como la imagen de Nicodemo, que fue a visitar a Jesús a escondidas porque de día tenía miedo. Es una representación de su vida con miedo. Esta imagen de la piedad es muy distinta a la serena belleza de la primera piedad. La figura de la izquierda, la Magdalena, fue rehecha por Tiberio Calcani. La transformación de mi maestro es evidente en el estilo del manierismo, con la forma serpentina de Cristo. Su último año lo dedicó a alcanzar la paz espiritual y el deseo de alcanzar el perdón de un Dios benevolente. Considera que su obra había sido un fracaso, atormentado por el terror al juicio final de Dios. Hasta 1554 estuvo en el proyecto de la nueva Basílica de San Pedro, sobre unos 19 años, con trabajos de escultura. El amor es el ala veloz que Dios ha dado al alma para volar hasta el cielo. La belleza, la verdadera obra de arte, no es más que una sombra de la perfección divina. Así veía mi maestro la belleza, una imagen de la perfección divina. Él consideraba que el hombre era el centro de la creación y la forma masculina era la cumbre de la belleza física y espiritual. El divino era por encima de cualquier cosa un escultor de cuerpo. Unida a su fascinación por todo lo joven y vigoroso, un sello de la belleza clásica. Él decía que el arte debe parecer creado sin esfuerzo, y así era su arte, sencillo pero complicado. Mi maestro estaba lleno de contradicciones espirituales, una lucha en la que enfrentaba su devoción religiosa y espiritual con su homosexualidad. Huía de toda atracción sexual por el miedo al pecado y siempre deseaba tener la paz interior y encontrar la paz divina. Después de recorrer toda su trayectoria, me emociona ver la dedicación que puso en todo lo que hacía. En cada trozo de papel, en cada trozo de piedra, ponía toda su pasión y entregaba su alma. Nos dejó una larga lista de grandiosas y bellas obras de arte. Y en verdad nació, como él decía, para representar la belleza.